Estamos de vuelta a las 8:45, hoy viernes 10 de agosto, discutimos de los temas más relevantes de la semana y ponemos en este momento dos en la mesa. Uno, sedes diplomáticas como la de Suiza, país que no será sospechoso de ser de izquierda ni nada por el estilo, u Holanda, por ejemplo, Países Bajos, retiran sus sedes diplomáticas de Guatemala y las trasladan, mantienen sí sus embajadas en San José de Costa Rica, en algún caso en México, y desde ahí habrán de tener pues una revisión concurrente de lo que ocurre en nuestro país. Sus programas de cooperación no desaparecen, pero sus sedes diplomáticas sí desaparecen. CICIG también empieza a ver reducido el número de su personal por la falta de recursos suficientes para operar. Juan Luis, con los problemas terribles que tiene Europa, yo no veo cómo pudiera ser factible que ellos siguieran manteniendo las líneas de cooperación que existían en Guatemala. Y además, Guatemala se ha perfilado desde hace algunos años en un país de ingresos medios. Entonces, tampoco es tan atractivo para que se siga regalando dinero aquí, cuando nosotros somos un país que debería salir adelante por sus propias fuerzas. Pero fue un dinero, entiendo yo, que empezó a venir por montones a partir de la firma de los acuerdos de paz. Yo estuve en ISCAN hace 2 años haciendo un trabajo ahí de campo y me recuerdo que ya la gente empezaba a quejarse de cuánta ONG había desaparecido, empezaban a retirarse todos las donaciones, los proyectos que estaban financiando organismos internacionales. Con la crisis en Europa esto todavía se ha acentuado aún más y vemos que ya no hay un interés, por ejemplo, en financiar proyectos de apoyo a La cooperación no se van las sedes diplomáticas y los montos se van a reducir. Sí, se reducen los montos, pero las sedes diplomáticas se mantienen en Costa Rica, que es un país de ingreso medio, en muchas mejores condiciones que Guatemala, pero con más prestigio político además. Vas a ver lo que pasa. Hay embajadas que tienen al embajador le pagan en función del riesgo país. Es decir, un país riesgoso es más oneroso que un país menos riesgoso. Entonces, esto te puede ser un indicador, no digo que sea verdad, puede ser un indicador de por qué razón una embajada que se traslada a Costa Rica a lo mejor reduce su factura. Te sale más barato en seguridad y correcto, y en pago. Porque estás pagando, se paga por riesgo, se pagan bonos de riesgo. Bonos de riesgo. Eso punto número uno. Punto número 2, en muchos países, y Centroamérica creo que se ocurre eso, es una zona donde con una embajada atenderías perfectamente a toda la región. Ahora está el e-government, o sea, el gobierno electrónico, es decir, no tiene sentido que haya una embajada en cada país. Y luego si los países son relativamente discretos, como Suiza, por ejemplo, o Países Bajos, que no es, que diría yo, México, Estados Unidos, respecto, o sea, tiene todo el sentido del mundo el que se repliegue. La pregunta que yo me haría aquí sería, ¿por qué no se quedan aquí? ¿Qué hacemos mal para que se vayan a Costa Rica? Eso sí me preocupa a mí. Porque, a fin de cuentas, Suiza y Holanda no han decidido irse de la región. No. Han decidido irse de mi casa a la tuya. La pregunta es, ¿qué mal anfitrión soy yo para que se vayan? Ese es el análisis que yo haría. ¿Qué hacemos mal? Pero no es lo que tú también decías. Sí, seguridad. Es correcto. Probablemente, pero yo creo que eso se podría pagar, digamos, con lo que gastan en su embajada en Costa Rica, si Guatemala tuviera tanto prestigio como tiene Costa Rica. En realidad, Costa Rica termina siendo un país más prestigiado en América Central, en donde la mayoría de naciones prefiere tener su sede diplomática, con excepción, debo decir, de la India, que prefirió abrir en Guatemala porque encontraba aquí el mercado mayor de América Central, pero ahí parece regir otro criterio. Más económicos. Pero siempre hay criterios, Juan Luis. O sea, por ejemplo, el gobierno de Obama ha privilegiado su relación con El Salvador. Sí. Claro que, de hecho, Estados Unidos tiene una tradición larga ya de tener una embajada muy importante en El Salvador, pero el gobierno de Obama lo ha hecho con más fuerza aún, y eso tiene que ver con afinidades políticas, y por experiencia te puedo decir que lo he visto también con entes cooperantes, que las personas que los manejan también tienen relaciones, también tienen su corazoncito en algún lugar, y eso también afecta a la hora de dónde poner su sede. Porque son más queribles, entonces los chicos, parafraseando la pregunta. Pero es más barato. También salvadoreños, ahora los nicaragüenses. En Nicaragua creo yo que está el Centro de Cooperación Danesa. También por aquí quiere vivir en Nicaragua. Si pero fíjate también, aquí hicimos una central de aviones como una especie de distribuidora de vuelos transnacionales. Por ejemplo, Iberia estaba aquí, operaba aquí, ¿no? Iberia de regreso pasa por San José o por El Salvador. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aquí no tenemos, con ese aeropuerto enorme, por qué no concentramos
o atraemos todo esto? Esa es la pregunta que yo me haría. La respuesta yo tengo la mía y la hemos dado. Inseguridad, falta de certeza jurídica, a lo mejor falta de una acción contundente de atracción de estas inversiones, este tipo de cuestiones. Yo entiendo que Iberia mucho más caro. Yo entiendo que Iberia solo sigue volando a Guatemala porque tiene incentivos de parte del Instituto Guatemalteco de Turismo para hacerlo, es decir, una especie de acuerdo de hágame la campaña. De ayuda, algo así como publicidad, pero que no hágame la campaña, sino cuánto cuesta la campaña, por favor. Y por ahí va la cosa. Guatemala ha dejado de ser atractivo como un centro de operación aérea. Por supuesto que nuestro aeropuerto lo llegó a hacer durante un breve periodo en el gobierno de Oscar Bercé, en que hubo una intensa campaña cuando se remodeló el aeropuerto, una intensa campaña. Recuerdan ustedes que vinieron otras líneas aéreas como US Airways, Aeroméxico, Spirit. Por un periodo breve estuvieron más líneas que venían a probar el mercado desde Guatemala, pero por supuesto las condiciones que TACA ha impuesto en la región también han afectado como central de aérea Guatemala. Eso afecta muchísimo, te iba a decir yo, en el aspecto de los aeropuertos y las líneas aéreas. El predominio de TACA en la región ha sido determinante para que ellos obtengan muchísimos beneficios y las otras empresas pues se sientan en condiciones de Veámoslo positivamente, habrá más policías disponibles para atender al ciudadano que no tendrán que cuidar embajadas y embajadores. Bueno, ahorramos 4 o 5, está bien. Bueno, oye, 4 o 5 son muchos. Habrá casas vacías en la cañada. Pero mire, y habrá casas vacías en la cañada para el que quiera. Esa casa de la Embajada de Suiza es una lindísima propiedad enfrente de un hotel. Debo mencionar el nombre del hotel, frente al Camino Real, ¿no? Se encuentra en un lugar muy bien situado. Pero les voy a decir otro factor que ha afectado a la cooperación es el fracaso de las políticas de cooperación. Eso también yo lo he oído de primera mano. Yo he escuchado a la gente decir, bueno, hemos invertido cientos de millones de dólares y los cambios no se ven. Y entonces sí, la gente se aburre de estar metiendo dinero en un barril sin fondo y que se mire que no existe la voluntad verdadera para llevar a cabo los cambios. Eso es bueno para abordar otros autores que abogan por lo contrario, como Norbert, que es un sueco, que demuestra en un libro, él lo hace, ¿verdad?, cómo los países van creciendo y la cooperación internacional no tiene ninguna incidencia. Y hay otra señora, economista negra africana, que hace lo mismo, Buto. Entonces, el tema de la cooperación es un tema que ahora que el dinero escasea, como tú dijiste, se va a empezar a replantear si realmente esas actuaciones tan generosas que en algunos momentos se han dado, conviene, o incluso más que conviene, realmente tienen el impacto para el que se diseña. Pero la cooperación no ha disminuido, lo que pasa es que se está redirigiendo. Bueno, España ya salió un artículo que la va a reducir la mitad. Claro sí ha que, disminuido. Por crisis económica. Y estos europeos igual, estos van a la saga. Sí, la cooperación ha disminuido, pero a ver, la de Estados Unidos, señores, por ejemplo, la cooperación en dimensiones, en grandes dimensiones, y se puede poner, por ejemplo, el Plan Colombia, el caso de Israel o el caso de Egipto. Yo sé que hay que tomarlo con una pizca de sal, el caso de Egipto, la verdad, incluso Pakistán, ahí se demuestra que la cooperación sí puede tener efectos concretos, en unos casos con más éxito que en otros, en un territorio tan diminuto como el de Israel, por supuesto, esos no recuerdo cuántos millardos de dólares anuales que invierte Estados Unidos, y realmente florecen. El Plan Colombia tuvo un éxito notorio. ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me escapa el nombre. El Plan Marshall en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera habido Plan Marshall, Europa le hubiera costado mucho más levantarse. Pero esos, por supuesto, son planes de grandes dimensiones, ni comparación con lo que se ha invertido en países como América Central, porque nunca hemos tenido esa dimensión de... Bueno, en Centroamérica ya se han invertido como 10 planes Marshall, no, para nada de la época. No, bueno, no. Sí, del dinero de la época como 10. No, para nada. Lo que pasa es que son dineros dispersos y bueno, que no han tenido el aterrizaje. Y que hay otra cuestión ahí que yo creo que sí. Puede ser que haya habido porque yo no sé exactamente el monto final de cuánto haya sido la cooperación. Sí te puedo decir que es muy importante, pero tiene que haber la contraparte institucional en el país para que ese dinero florezca. Claro. Porque si no, no sucede. Y eso es lo que decía aquí. Yo recuerdo la última vez que vino el subsecretario de Estado a Guatemala, y él decía, es que no es solo dinero. Aquí hemos puesto el dinero y vemos que no funciona. Por ejemplo, en las instancias de seguridad y de justicia. Bueno, pero que también el dinero que te ponen tiene un interés de
de ese país que no necesariamente Claro. es el que más nos sirve. Lo que están dando prácticamente es para combate al narcotráfico y crimen organizado y no de la Y manera en que el tampoco país ponen lo montos destina. gigantescos, ni mucho menos. No, No, no lo o ponen. sea, No, como no. el Plan Colombia. aquí Muy no lo estamos moderado, viendo. muy Como el modesto, de Plan una manera muy Colombia. modesta. Bueno, muy modesta que la cooperación europea te puede llegar a 1.000 millones de euros. Yo estaba hablando en Pero este ya no, yo pero ya estaba no. hablando No, no, no. yo estaba hablando en este caso del apoyo de Estados Unidos en materia de lucha contra el Ah, eso es narcotráfico. un No, pequeño- por favor, es una bicoca lo que colocan. Sí. Señores, hablemos un poquito de